Y siguiente video, yo dije que iban a ser 2, pero bueno, ya espero que sea el último. El cognoscitivismo plantea la idea de Asia, Asia, perteneciente, coheredero, alguien que también va a recibir la herencia. Y el nous, que es conocimiento, el ismo, que es paradigma, dogma, ideología, y que generalmente tiene un contrario, un enemigo. Entonces, el cognoscitivismo es el de dónde, de quién, cómo es que aparece el conocimiento. Entonces, para el cognoscitivismo, a diferencia del constructivismo, el conocimiento es una totalidad de estímulos que se asocian en el cerebro, de sensaciones que se van a volver percepciones. La sensación es cuando se recibe y todavía no se procesa. La percepción es cuando se recibe, se lleva al cerebro y se procesa. Eso puede ser por asociación o puede ser separado. De las asociaciones es por lo que se habla también del asociacionismo, que no lo voy a tocar en la clase, pero tiene que ver con unir cosas. Por ejemplo, cuando digo de las matemáticas, que hay gente que no quiere aprender matemáticas. ¿Por qué no quieres aprender matemáticas? Por una sencilla razón. La asocias no a la dificultad de las matemáticas, sino al estrés, dolor, humillación y demás. Entonces no quieres aprender matemáticas. Eso es asociar. Por ejemplo, si yo te digo a qué huele Navidad, pues tú me puedes decir a ponche, a pino, a qué sabe, para que me sigas. Y entonces eso es asociación. El paracognoscitivismo, el instructor, el capacitador, el maestro, es alguien que debe de estar totalmente alfabetizado y conocer todas las aristas del conocimiento antes de ponerlas enfrente del alumno en un escenario de aprendizaje. El escenario de aprendizaje debe de estar comprendiendo todas las características, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes que el alumno vaya a aprender en el proceso. El maestro debe de estar listo para resolver dudas. El maestro debe de estar listo para contestar conceptos, para matizar preguntas, para reorientar a través de preguntas. El maestro debe de saber responder lo que se pregunta y no otra cosa. El alumno, pues obviamente es el sujeto alfabetizado, es el que hay que alfabetizar, hay que llenar de habilidades, aptitudes, actitudes, hay que permitirle que desaprenda. Aquí sí se vale desaprender. Hay que generarle ese conocimiento que él encuentre un sentido en su vida diaria, en su vida práctica. Que me faltó en el constructivismo decir que eso se le llama aprendizaje significativo y se lo debemos a Vygotsky. El representante del cognoscitivismo es Chomsky, teoría de 1835, si no me fallan los datos. El conductismo es una teoría de Pavlov que le ganó un Nobel, que logró que un reflejo no condicionado se volviera un reflejo condicionado. Pavlov logró hacer que un perro salivara cuando no había necesidad de salivar. Eso es el condicionar un reflejo. Y por eso ganó un premio y después lo aplicó en la humanidad. Insisto, lo que te dije en los primeros videos. El estructuralismo llevó a la psicología a la etiología, que fue el primero de los estudios de los animales y sus comportamientos, y después el estudio del humano y sus comportamientos, por lo que te dije también. El ser humano ya no era hechura del hombre, de hechura a imagen de Dios, sino era un animal con más capacidades. Que eso es lo que hoy está, por eso regresando a la gente a compararnos con caracoles, perros, gatos, zarigüeyas y demás. Entonces, en el conductismo
hay que hablar de dos conductismos, el clásico, que es el pavloviano, y el operante, que ese es de Thorndike, de Skinner. Bueno, en Skinner incluso hay que hablar del ensayo y el error. En Skinner, en, perdón, en el condicionamiento clásico hay que hablar de una fórmula que se llama, espero poderlo dar en la clase en una hora, la recompensa, la conducta esperada, el estímulo y el estímulo asociado, perdón, para definirlo bien. La fórmula funciona de la siguiente manera. La recompensa es aquello que pretendes entregar al sujeto para satisfacer su necesidad. Necesitamos un hueco. Es que me faltaban, son 4 cosas. Necesitamos un hueco, un vacío. Al perro lo dejaban sin comer para que babeara. El estímulo asociado en este caso pues, era la campana, ¿no? Y la respuesta era que el perro salivara. Llegó el momento en el que el perro ya nada más oía la campana, que era el estímulo asociado, y el perro salivaba. En el condicionamiento operante ya está la conducta. En el condicionamiento clásico no existe la conducta. ¿Qué vamos a hacer con la conducta en el condicionamiento operante? Extinguirla, inhibirla, mantenerla, minimizarla, o sea, hacerla con menos frecuencia. ¿Qué es? ¿Cómo funciona el condicionamiento operante? Con estímulo-respuesta. Ya está dándose la conducta, tú metes el estímulo y haces que la persona cambie la conducta. Otra vez, ¿quieres que se extinga? Pues la llevas a tasa de frecuencia 0, que nunca se repite. ¿Quieres que se inhiba? La llevas a una tasa de intervalos de clase o de poder, de fuerza menor. Es decir, si se daba 10 veces al día, pues ahora se da 3. Si se daba con voz fuerte, ahora se da con voz baja. Esa es intensidad y frecuencia. Si quieres que se mantenga, pues vas a hacer que los intervalos de frecuencia sean regulares. 1, 1, 1, 1, 1, cada hora. Si quieres que se excite, lo que vas a hacer es que los intervalos de frecuencia se acorten. Es decir, si se hacía 2 veces al día, ahora se hace 10 veces al día. El condicionamiento operante requiere de que el estímulo al inicio de la terapia sea constante y después se vaya erradicando para llevar al sujeto a la incertidumbre. Y en la incertidumbre el sujeto tenga que reaccionar de tal manera que se siga repitiendo la conducta, porque él está en la esperanza de que el estímulo vuelva a aparecer. Aquí hay que hablar de dos, el castigo y la recompensa, y la diferencia positivo y negativo. Castigo es un estímulo que se siente en el cuerpo o se recibe en el cuerpo como aberrante, doloroso, molesto, incómodo. Y el estímulo positivo es el que trae el gozo, el gusto, el placer, o sea, salen las hormonas del placer. O hay una recompensa psicológica, reconocimiento, cobijo, amor, atención. El estímulo positivo es el que permite que la persona haga la conducta. El estímulo negativo es el que hace que la conducta no se logre llevar a cabo. En la teoría psicosociolingüística estamos hablando de que el lenguaje es el que modela a la realidad y la realidad es producida a través del lenguaje. El lenguaje se produce en clases sociales determinadas con ciertos dispositivos o emergencias lingüísticas propias de cada clase que solamente te permiten ver esa realidad que tienes enfrente y no puedes ver otra porque ese lenguaje te limita. Ese lenguaje es funcional para cada clase social. Sin entrar al determinismo social que también existe como teoría, el sujeto nace
en un lenguaje previo. Es decir, ya existe ese lenguaje, ya existe esa realidad. Lo único que él va a hacer es entrar y adaptarse. Si naciste en una clase social media, se te va a enseñar, perdón, baja, baja media, baja alta, o alta baja, alta media, se te va a enseñar a hablar como la clase social. Si naciste en una clase social alta, se te va a enseñar a hablar como esa clase. Si naciste en una clase social baja, baja, se te va a enseñar a hablar de acuerdo a esa clase. No vas a ver otra realidad más que la que te diga esa clase, y por lo tanto se te va a distinguir entre otras clases sociales. Eso va a determinar hábitos, valores, formas de mirar, formas de conducirte, formas de relacionarte. El, 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 el proceso de aprendizaje es a través de dispositivos lingüísticos. Todo es lenguaje. Lenguaje icónico, gráfico, señalético, feromónico, odoríparo, todo es lenguaje. Y todo puede comunicar algo. Y esas comunicaciones permiten al sujeto alfabetizarse. ¿Qué somos los docentes? Pues somos sexoalfabetizadores, es decir, vamos a llevar el conocimiento. ¿Qué es el aprendiente? Es un endoalfabetizado, el sujeto que está adquiriendo, cogiendo nuevos lenguajes. Esto te va a llevar a la PNL, que es como la versión light de la psicosociolingüística, y le estoy cortando muchísimo a esta teoría. Esta teoría incluso habla del enmarcamiento y la clasificación. El enmarcamiento como la capacidad de hablar de una persona. Mientras mejor capacidad tengas de hablar, más vas a poder socializar y relacionarte con los otros y negociar con los otros. Mientras más clasificación tengas, menos vas a tener la capacidad de socializar con los otros, y más te vas a estar determinando por reglas con las que vas a tratar de mantener a la persona en orden. No vas a poder explicar razones, por decirlo de alguna manera. Vas a decir no porque lo dice el reglamento, no porque así es, no porque soy tu padre. Se acabó. Si hay clasificación alta, hay enmarcamiento bajo. Si hay enmarcamiento alto, hay clasificación baja. No pueden ser ni iguales ni inversa la propiedad que te estoy diciendo. La PNL, que es la versión light de esto que te estoy diciendo, es la visión terapéutica de que mientras tú cambies los lenguajes, puedes cambiar la mirada que tienes sobre la realidad, e incluso hoy desgraciadamente se dice que puedes cambiar a la realidad con la que estás hablando. Esto obviamente pues es absurdo. La realidad ya es, tú solamente la nombras, se acabó. Y si no tiene nombre, pues se lo inventas, te pones de acuerdo con una comunidad comunicativa y te relacionas con ella. El lenguaje es un recorte semiótico semántico con el cual los hablantes aprenden a relacionarse entre sí, y el lenguaje tiene la capacidad de excluir e incluir. Tiene sus propias reglas dentro de la semiótica y semántica para poder hablar. La semántica es el área cultural en la cual estamos hablando, y la semiótica son los dispositivos lingüísticos que se están utilizando cuando se está hablando. En la PNL, vuelvo a insistir con esta idea, se dice, por ejemplo, que tú tienes anclas lingüísticas, hablando de educación. Por ejemplo, tú cuando dices es que, son anclas lingüísticas. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando y ya pusieron sus porquerías del otro lado. Entonces, para fastidiar. Cuando yo oigo eso, ese estímulo a mí me puede frenar, me puede obstaculizar, me puede entorpecer, o lo puedo ignorar y mandarlo al cuerno. Eso depende de. Acá es lo mismo. En la PNL se supone que si tú dices, ay, qué bonito está el día, aunque el día esté todo como tipo inversión térmica, tu día va a ser bonito. Si tú dices, me voy a enfermar porque el día está frío, te vas a enfermar. Así dicen ellos que funciona.
Hay terapia de programación neurolingüística que permite incluso, yo no la creo ni la conozco, pero dicen que incluso puedes decirle a tu cuerpo cómo sacar enfermedades, cómo evitar enfermedades. Y hoy la estupidez que existe, que la persona, si tú le dices estés, no estás diciendo una agramaticalidad, ni estás diciendo una idiotez, sino que estás siendo inclusivo, ¿no? Bueno, eso es una reverenda estupidez. Y para la programación neurolingüística, lo que no se menciona no existe. Entonces tú puedes cambiar tu realidad con solo cambiar tu lenguaje. ¿Okay? Psicoanálisis, perdón, yo ya quiero cerrar. Psicoanálisis. Para el psicoanálisis, tú puedes adquirir conocimientos de manera inconsciente. Pueden ser conocimientos, es decir, cuando dices inconscientes que ni sabes cómo entraron, pero entraron. Que tu cerebro tiene 3 niveles, o tenemos 3 niveles, que es el inconsciente, el subconsciente y el consciente. El consciente es cómo te relacionas con el mundo, con todas las herramientas que utilizas para moverte en el mundo, la hipocresía, las máscaras sociales, los tropiezos del inconsciente, que no se llaman errores, se llaman tropiezos del inconsciente, salidas del inconsciente, con todas con el resultado de tu lucha interna en el inconsciente entre el ello y el superyo. El inconsciente es donde está el ello y el superyo. El superyo, Freud, estoy en el Freud clásico, en el de 1900. El inconsciente, el superyo, es la parte cultural, castradora, necesaria para que el sujeto pueda socializar en el mundo, porque si lo dejas con su naturaleza de instintos, deseos y placeres, se va a destruir. Hoy en el neopsicoanálisis dicen que al contrario, que somos neuróticos porque no se nos deja vivir nuestro placer. Obviamente no te dicen que vayas y mates, porque eso también produce placer. Si yo mato lo que me estorba o me deshago de lo que me estorba, pues claro que me produce placer. Pero no, o sea, lo que te dicen placer es sexo, ten sexo. Habla del sexo, vive sexo, come sexo, cree que el sexo es lo único bueno que hay en esta vida. El inconsciente tiene al super yo, que insisto, es esta parte cultural, castradora, que las instituciones sociales te dan. Padre, iglesia, escuela, clínica, y que se supone, insisto, en el Freud clásico, que eran necesarias, o sea, para Freud eran necesarias para hacer que el sujeto se volviese un sujeto socialmente apto para poder estar en la sociedad, porque si no se iban a destruir unos a otros. Hoy te explico por qué. Y en el caso del ego, del ello, es la parte egoísta, la parte que desea, que solamente quiere llenar la libido. La libido es la pulsión sexual. Pulsión sexual quiere decir todo lo que te provoca placer. Hay que agregar que cuando la libido es alta hay que buscar medios de catarsis y de sublimación. Catarsis es llevar la pulsión a un lugar en donde no dañe y donde no provoque situaciones anómalas, pero se pueda descargar. La catarsis es descargarla. El sujeto es neurótico porque es un sujeto demandante, y es un sujeto neurótico porque también sabe que va a dejar de ser, de existir, que va a morir. En esa medida él es neurótico. Freud dice que en esta lucha puede salir un sujeto
donde gane el super yo, o donde gane el ello, o donde se equilibre. Si están equilibrados, pues tú eres un sujeto normal, ¿no? Tú sales al mundo y nadie ve excentricidades. Ser normal significa que estás en la norma. Eso es lo que todo el mundo hace. Si gana el super yo, entonces te vuelves un maníaco compulsivo, obsesivo. Tiendes a la perfección, tiendes a las obsesiones, tiendes a querer que las cosas estén bajo tu control y demás. Tiendes a regirte por estándares, reglas, regulaciones. Si eres, gracias Dios mío, si gana el ello, que eso es lo que ahora quieren que pase, entonces puedes ser un violador, un asesino, porque le das rienda suelta a tus placeres. Vuelvo a insistir, hay placer en matar, por eso existe el sadismo, y también existe el masoquismo y otras cosas, ¿no? Freud dice que en esta lucha, cuando el problema no se resuelve en la mente, arriba, en el inconsciente, entonces hay un filtro, que es el subconsciente, y el subconsciente solo se ve en los sueños. Si el subconsciente se manifiesta, es dándote una alerta de que algo en tu psique no está bien. Y entonces sueñas cosas curiosas. Y según el psicoanálisis tienes que interpretar bien los sueños, entender bien a tus traumas, tus situaciones de atrás, y entonces hay que empezar a voltear a cómo te criaron, cómo se te dio el seno, si se te quitó el pañal con violencia, si se te quitó el seno con violencia, si se te hizo dormir con tus padres en la misma cama, si viste a tus padres teniendo sexo, si tienes alguna, porque supuestamente todo, bueno, eso lo dicen hasta los psicólogos genéticos. El proceso de mayor absorción del cerebro es de los 0 a los 3 años. En este caso, para Freud también, dice que de los 0 a 3 años se alimenta el narcisismo del niño y es la etapa más demandante y egoísta. Y entonces es donde uno entra a ese receso después de los 3 años, de ese líbido excitado, de ese líbido abierto, de ese líbido que quiere incluso hablar del Electra, de Edipo y demás, que después se adormece y después vuelve a aparecer en la adolescencia, el segundo nacimiento. Y entonces ahí van a aparecer todas tus depravaciones, perversiones, traumas y demás que viviste en esa infancia, pero que parece que se apagan de los 3 a los 10 años de edad, 11 años de edad, depende de cómo esté de acelerada tu cultura con esta idea de hacer adultos niños. Y entonces empieza a aparecer esos traumas en tu socialización como joven, porque además empiezan tus hormonas a decirte formas de socialización, y estas hormonas son las que también van a influir en cómo te relacionas con los otros. Ahí van a aparecer tus homosexualidades, tus filias, fobias, y demás. Y entonces ahí el psicoanálisis a lo que se dedica es hablar de cómo modelar esos traumas, no erradicarlos completamente, porque dice que nunca se pueden erradicar, pero sí conocerlos y cómo domesticarlos, cómo tenerlos controlados. Y, y, y aceptarlos, o sea, aceptar que lo tienes para que no digas, no es cierto, yo no lo tengo. Y después te salte y te controle a ti el trauma en lugar de que tú controles al trauma. Tu aprendizaje, obviamente aquí en el psicoanálisis está basado por el placer. Mientras más placentero sea tu aprendizaje, más lo vas a querer adquirir. Obviamente lo que no vas a querer adquirir son los elementos de castración, pero que son necesarios para socializar, que vuelvo a insistir, en el neopsicoanálisis o en el psicoanálisis de las feministas o del LGBTQ, hoy hay que tirar todo lo que signifique prohibición. Hoy es prohibido prohibir. Entonces, en esa medida es como está funcionando, y ahora es al revés.
Si no te gusta, quítalo, que no te estorbe, que no te prohíba, que no te están haciendo lo que Freud decía que era peligroso: sujetos egoístas, sujetos demandantes, sujetos que por lo tanto se vuelven más agresivos porque no les das lo que quieren. Y entonces tienes este problema. Pues de Marte, espero que esta ruta haya sido útil para ti, en medio de muchas cosas curiosas detrás de cámaras. Fue grabado, espero que te sirva, te sea útil. Y pues muchas gracias por el detalle en clase, de verdad que me sorprendes. En mis crisis personales de repente me sorprendes. Me sorprende gente que me da ese hálito que a veces ya no encuentro. Muchas gracias, Demar. Espero que te sea útil. Y hasta la próxima. Luz y sal.